Vamos con Vero Gómez, reportera de Cultura y coordinadora del Museo de Bellas Artes. Hola Claudia, en esta ocasión te voy a platicar sobre la réplica de la Capilla Sixtina que acaba de llegar a la Ciudad de México. Y pues bueno, está causando euforia totalmente. Se trata de una réplica, la primera que se hace completamente de este edificio que está pues al costado de la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano en Roma. Y pues bueno, es una réplica de tamaño real, está hecha con 2.700.000 fotografías que están impresas en tela. Entonces, al entrar a la capilla pueden disfrutar de un recorrido de 360 grados, donde se van a ir explicando diversos fragmentos de las pinturas, bueno, esas pinturas que fueron hechas por Miguel Ángel Buonarroti en el siglo XV, y pues básicamente representan la historia del Génesis. Se espera que esta réplica viaje por todo nuestro país. Los boletos son muy fáciles de adquirir, los boletos son totalmente gratuitos, sin embargo sí hay que meterse a la página de internet para poder apartar la fecha y el lugar. Hay mucha gente, hay muchísimas filas, aproximadamente están entrando entre 250 personas y 300 personas cada 15 minutos. Aparten sus boletos por lo menos con una semana de anticipación. La página donde pueden meterse es www.superpase.com y ahí vienen todas las fechas, todos los horarios disponibles. Si les interesa, pues tienen que meterse en línea a www.superpase.com. La entrevista. Amigos, nuevamente está conmigo mi amiga queridísima Marita Montero. Marita, ¿hace cuántos años nos conocemos? Fácil, yo creo que como unos 25, ¿no? Sí. ¿Dónde nos conocimos? Nos conocimos con Ita Osorno. ¿Por Ita? No. Por Ita Osorno. Desde antes. No, fue por Ita. ¿Por Ita? Sí, por Ita. Con nuestra labor de animales. Nuestra labor de animales. Ita Osorno, que seguro está al lado de Dios sentada, porque y rodeada de muchos perritos. Y rodeada de muchos perritos. Sí. Fíjate, Ita tiene que se nos fue ¿cuántos años? ¿Unos 4 o 5 años? No más, yo creo como unos 6, 7 años ya. Es que el tiempo se va muy rápido, mi querida Claudia. Gran protectora de animales. Y la verdadera, porque ahora todo el mundo parece que descubrió el hilo negro y el agua caliente. Todo el mundo habla de esterilizaciones, pero la verdadera precursora de las esterilizaciones en este país fue Ita Osorno. Bueno, ya estás hablando de los 90s, sí, antes de los 90s, sí, ella hablaba de esterilización y por supuesto que todo el mundo la volteaba a ver como que estaba hablando, sí, de una locura, ¿no? Hoy se habla mucho de esterilizar, hay muchas nuevas generaciones, pero realmente hubo quienes impulsaron esto cuando las circunstancias no eran tan sencillas. Ahora es más fácil presionar a un gobierno para que invierta en esterilizar. En la época de Ita, bueno, con trabajos invertían. No, bueno, yo tuve de veras privilegio y placer de estar muchas veces con ella en reuniones, platicar, estar en su casa, incluso ella vivía con ¿cuántos perritos? 30 o 40. Sí, que a su fallecimiento los recibió Toña del Villar. ¿Ah, sí? Sí, sí, todavía algunos viven. Yo he tenido el gusto de visitar a Toña en Morelos porque ella me adoptó unos chivitos, que esa es otra historia. Y sí he tenido el gusto de ver todavía por ahí algunos de los animalitos que vivían en casa de Ita, no en el refugio franciscano. Pero luego llegamos a trabajar en algún lado juntas, yo no me acuerdo, porque en un proyecto con Yuri Breña, ¿recuerdas? Es que yo digo que yo te conocí primero con Yuri y luego te volví a ver con Ita, pero bueno, eso ni nos tomamos nosotros un café. Pero bueno, todo esto era para platicarles y compartirles que Mara es una gran protectora de animales, además de que es una especialista en el deporte, que así como ella está hablando de precursores, yo también quiero decir que de las primeras mujeres comprometidas, conductoras, locutoras de radio y televisión de deportes, era Mara Montero. Fue Mara y es Mara Montero. Muchas gracias. Yo sí lo digo porque ahora también ya le dan un poco más de cabida a las mujeres, pero en tu época también. No, a mí me tocó una época donde realmente costó trabajo porque no se tenía credibilidad hacia que una mujer hablara y opinara técnicamente o tácticamente de un deporte, ¿no? Ahorita ya hay más, pero aún así también hay otras, ¿verdad? Que no decimos nombres, que pues también las tienen de adorno y eso no me gusta. A mí tampoco, porque eso va en detrimento del papel de muchas otras que sí se forman en el tema deportivo, que sí son aficionadas, que sí lo han seguido, que sí se preparan y que no tienen los espacios, ¿no? Y un pequeño consejo nada más, o sea, porque sí cuando oigo a las mujeres o narrar algo o fútbol o tal, sí las oigo como esta onda de cómo se llama, de sonar como hombre, ¿no? Ajá. Pues eres una mujer narrando un partido, tienes que sonar como mujer narrando un partido, ¿no? Y yo las veo como que hacen la voz, la engolan, quién
sea, como yo, es muy raro escuchar a una mujer, siento que comúnmente tratan como de parecer hombres, ¿no? No. Así es. Estaría muy lindo la parte femenina, Porque al final lo que te va a dar la autoridad ante el público, ante el aficionado, es el conocimiento, el contenido de tu opinión, no la modulación de la voz. Y tú eres lo máximo, porque sabes mucho. Me encanta por eso invitarte. Sí, como mujer, sí. Oye, bueno, que ya es oficial que Osorio se queda, nos están informando justo cuando estamos grabando esta entrevista. Y tocando este tema, ¿no? Porque, digo, sí fue una gogo, como le decimos, la que nos metió Chile, ¿verdad? Con esto del partido. Fue una humillación. Sí, fue terrible. Y en cuartos de final, digo, pero además 7, o sea, no inventes. Osorio decía que a partir del tercero fue donde se complicó todo. ¿Por qué se refiere tanto al tercer gol? Pues no he escuchado el análisis técnico que él pudiera haber hecho, ¿no? En ese sentido. Yo creo que se complica en realidad desde el momento en el que la preocupación de México se centró más en evitar a Argentina o en pensar que al evitar a Argentina podían avanzar y subestimar la capacidad y la calidad de Chile, ¿no? Están tremendos, ¿eh? Pero es que ya lo han venido demostrando, no es como que de repente descubrimos que Chile es un equipo poderoso. Nada más cuántos tienen en Europa jugando, ¿no? Varios, y además en equipos de primer nivel, siendo protagonistas en sus ligas, y yo creo que ahí empieza el error, ¿no? La realidad es que Chile desde el principio era un equipo superior, con un funcionamiento mejor, ¿no? Y se subestimó. Pero yo sí vi a los mexicanos muy confundidos, ¿eh? O sea, hasta no, pues claro, porque confundidos, como que no sé. Acuérdate que México venía de una racha de más de 20 partidos sin derrota. Y cuando no viene una autocrítica a pesar de la victoria y no empiezas a revisar tu funcionamiento y no tienes esa capacidad de que más allá del espectro, al interior, reflexiones sobre las fallas o deficiencias que se están teniendo, te la empiezas a creer. Te empiezas a creer un equipo de más de 20 partidos sin invictos, sin analizar muchos otros factores que al final cuando te ponen a un equipo como Chile salen en evidencia. Y pues claro, el desconcierto del equipo, quizá también a eso se refiere mucho Osorio. El equipo se desconcierta, se desarma completamente, se desordena y entonces ya no había manera, ¿no? Ya no había manera. Él dijo que se había equivocado en la estrategia y en los movimientos, ¿no? Que había hecho. Pero bueno, al final yo te pregunto, tú que sabes muchísimo más que yo de esto. A ver, ¿de dónde sale Osorio para empezar? Osorio fue técnico de clubes, fue protagonista y decidieron después de un gran análisis, supuestamente, ¿no? Traerlo, ¿no? Ahora, sí es verdad, porque yo eso ya se lo he escuchado a algunos amigos, compañeros míos con amplio conocimiento en materia de fútbol, que no necesariamente hacerte un técnico exitoso en clubes te hace un técnico exitoso para selecciones nacionales. Y quizá ese sea el factor, ¿no? Osorio tiene una carrera en clubes, no en selecciones nacionales. Entonces ahí cambia. Y algunos han mencionado... ¿Por qué crees que cambia? Porque, pues, obviamente tienes mucho menos tiempo para trabajar con los jugadores del equipo, o sea, no los tienes cautivos el mismo tiempo que un entrenador de clubes puede tener cautivos a sus jugadores, por ejemplo, ¿no? Tienes que jugar con algunos factores, los intereses de los clubes que te prestan o no al jugador, que tienes o no al jugador disponible para determinado torneo. Los procesos son mucho más cortos para poder afinar una estrategia. De hecho, algo que se le criticó mucho a Osorio y que algunos especialistas señalan como un factor a tomar en cuenta para entender que el mal funcionamiento del equipo mexicano fue la continua rotación de jugadores, de posiciones y demás, ¿no? Entonces, eso hasta cierto punto se entiende porque Osorio llega sin conocer realmente el fútbol mexicano, sin conocer a los jugadores y tiene que conocerlos, pero evidentemente no tiene una pretemporada larga, no tiene todas las facilidades que puede tener un entrenador de clubes para ir conociendo a sus jugadores e ir diseñando sus formaciones y sus estilos y estrategias, ¿no?